Hoy en el episodio 17 de Lecturas Vagabundas vamos a comentar un libro de Olaf Stapledon, una delirante novela cosmogónica. Las novelas cosmogónicas, a diferencia de las novelas que no son cosmogónicas, no se concentran únicamente en tejer una trama narrativa, sino que además postulan un modelo de mundo. Por eso son tan inquietantes y por eso son tan fascinantes cuando el autor logra, por supuesto, cumplir con su propósito. En el caso de Olaf Stapledon, el autor de Hacedor de Estrellas, una novela de 1937, nos parece que cumple sobradamente con su cometido. Esta es una novela que pertenece, sin duda, al género de ciencia ficción, pero va más allá de la ciencia ficción. Es una novela que postula una conexión muy profunda del ser humano con todo lo que rebasa su propio sistema de creencias. Una novela que se adentra en lo desconocido, pero sin dejar de lado, sin dejar de mirar hacia el interior del propio sujeto, en este caso el narrador que cuenta la historia en primera persona. Quiero comenzar con un fragmento del comienzo del libro para después irlo comentando. Una noche, descorazonado, subí a la colina. Los matorrales me cerraban a menudo el camino. Abajo se ordenaban los faroles de los suburbios. Las ventanas, con las cortinas bajas, eran ojos cerrados que observaban interiormente la vida de los sueños. Más allá de la sombra del mar, latía un faro. Arriba, oscuridad. Distinguí nuestra propia casa, una islita en las tumultuosas y amargas corrientes del mundo. Allí, durante una década y media, nosotros dos, de características tan distintas, habíamos crecido apoyándonos y alimentándonos mutuamente en una intrincada simbiosis. Allí habíamos planeado nuestras tareas diarias y habíamos hablado de las decepciones y curiosidades del día. Allí se habían amontonado las cartas que esperaban respuesta, las medias que necesitaban surcidos. Allí habían nacido los niños, esas repentinas nuevas vidas. Allí, bajo aquel techo, nuestras dos vidas, resistiéndose a veces una a otra, habían sido en todo momento una vida única, mayor, más consciente que cualquier vida solitaria. Todo esto seguramente era bueno. Sin embargo, había allí amargura. Y la amargura no solo venía de afuera, del mundo, surgía también dentro de nuestro propio círculo mágico. El horror a nuestra futileza, a nuestra propia irrealidad, y no solo al delirio del mundo, me había arrastrado a la colina. Es decir, el narrador sube a esa colina llevado por una desazón, por una suerte de desesperación. Él tiene una vida que muchos podrían considerar armoniosa, hermosa, y sin embargo está descorazonado. Necesita buscar algo más, necesita ir más allá de su propio ámbito de confort. Y es así como comienza la parte fantástica de la novela. El narrador mira hacia arriba, mira el enjambre de estrellas, de universos, sufre una especie de vértigo y, como con una lupa, va entrando dentro de pliegues cada vez más intensos y extensos dentro de esa propia visión. Se le aparece un sol en medio de una población de soles. Cerca de ese sol mira un planeta, sigue entrando dentro de esa visión y en el lado oscuro del planeta se le aparece una colina exactamente igual a la colina donde él estaba parado en ese momento, y en esa colina se ve a sí mismo. Es decir, la luz, como se suele decir a veces en la astronomía, la luz da la vuelta al cosmos y termina en el punto de partida. Aunque haciendo un análisis de esta teoría,
el narrador dice que si su visión hubiese dependido de la luz física y no de la luz de la imaginación, los rayos que habían llegado a aquella colina luego de haber dado la vuelta al cosmos no me hubieran revelado mi propia figura, sino acontecimientos anteriores a la formación de la Tierra y hasta quizá anteriores a la formación del Sol. A mí me llamó mucho la atención este pasaje porque a veces en varios de mis talleres y los cursos que imparto abro unas carpetas para colocar en ellas ciertos contenidos que tienen algo en común, por ejemplo, esto de los reflejos. Tengo una carpeta de reflejos donde aparecen frases, fragmentos de libros, de lectura, que hablan de esto de cómo reflejarse, cómo al ver en una superficie nuestra propia imagen, esa observación sufre un desfase y nos conecta con otros espacios y otros tiempos. En el libro de Wilhelm Steckel, que es un psicoanalista de la época de Freud, él tiene un libro maravilloso que se llama Los sueños de los poetas, y ahí cuenta una historia de una fuente que hay en la ciudad alemana de Nuremberg, donde quien mire con suficiente paciencia en la superficie de esa fuente va a ver allí reflejados sucesos de su propia infancia. Es un poco también esta idea que tiene un matiz poético muy, muy especial, de que la sola visión de una superficie reflectante nos conecta con otros tiempos y otros espacios. Entonces esta luz de la imaginación a la que se refiere Stapleton va a permear sencillamente todo el libro, como vamos a ir viendo. Hoy, por supuesto, voy a compartir algunos fragmentos de los que me han parecido más potentes del libro, sin llegar a tocar esas regiones de la obra donde podría revelar partes de la trama. No voy a hacer eso. Él se siente, en ese momento, se siente que va perdiendo su cuerpo y que se convierte simplemente en una entidad incorpórea y empieza a viajar por el cosmos. Y busca algún lugar donde asentarse en ese viaje y descubre un planeta muy parecido al nuestro. De hecho, él lo llama la otra Tierra. Y en esa otra Tierra él me deslicé en un vuelo sin alas, dice. Llega a esa Tierra, empieza a buscar cosas en común con la nuestra, descubre muchas. Los seres humanos básicamente son muy parecidos. Hay algunos colores como el verde, que es mucho más intenso que en nuestra Tierra, pero los seres humanos, salvo una particularidad sensorial que vamos a comentar dentro de un momento, eran bastante parecidos a los terrícolas. Y él descubre algo también muy importante para el desarrollo de la trama de la novela, que él podía observar sin ser observado, por supuesto, porque era una entidad incorpórea, pero además que él puede introducirse en la mente de las personas, como una segunda voz. Y ahí empieza a conocer un poco por dentro a estos seres. Claro que empieza también una suerte de crisis, porque varios de estos huéspedes que recibían, sin haberlo pedido, recibían a este invasor, a esta voz incorpórea, a esta entidad que se alojaba dentro de su cerebro. Ellos sentían que no estaba bien, eso es una segunda voz, es como una especie de dualidad no buscada. La mayoría relacionaban esta voz con un espíritu del mal, se sentían poseídos por un espíritu del mal, y otros, en cambio, pensaban que era un mensajero divino, entonces daban gracias por esta otra voz. Huéspedes menos simples, sin embargo, dice el narrador, lo veían como una enfermedad, un síntoma de locura, y acudían rápidamente a la oficina de sanidad mental. Y en esta oficina de sanidad mental trabajaba un personaje que se va a hacer amigo pronto del narrador, Baltu el filósofo. Baltu ayudaba a algunas de las personas que llegaban allí a su oficina diciendo que escuchaban voces,
que sentían que algo en su cerebro no andaba bien. Entonces Baltu, que era un hombre de un extraordinario sentido común, los ayudaba a librarse de este problema. Pero en el caso de una de estas personas, Baltu se da cuenta de que no se trataba simplemente de una dualidad o de una escisión de personalidad, de una esquizofrenia, sino que era básicamente un ser incorpóreo o un ser que había entrado, procedente de otra matriz de realidad, había entrado en el interior de esta persona. Entonces Baltu reconoce al narrador como una personalidad independiente y le ofrece entrar dentro suyo, es decir, lo invita a aceptar la hospitalidad de su propia mente. Ahí entonces el narrador y Baltu se hacen amigos. Y gracias a esto comienza el narrador a conocer un poco de cómo pensaban, cómo actuaban, cómo sentían estos habitantes de esta otra tierra. Uno de los rasgos más interesantes es el relativo al gusto. En nuestra tierra la vista y el oído son los órganos sensoriales dominantes. Sin embargo, aquí era el gusto. Y es curioso cómo todos los elementos relacionados con conceptos, con percepciones sensoriales asociadas al oído, al tacto, etc., eran traducidas en una especie de sinestesia muy característica al sentido del gusto. Por ejemplo, cuando ellos querían decir que algo era brillante, no usaban la palabra brillante, usaban la palabra sabroso. O cuando alguien sentía que había experimentado una epifanía religiosa, una iluminación religiosa, no lo decía con esas palabras. Tuve una iluminación religiosa, sino he saboreado los prados del cielo. El equivalente para complejidad es: tengo un problema muy complejo o me encuentro en una situación compleja. Decían, me encuentro en una situación muy condimentada. Todo era asociado al gusto. Dios, por ejemplo, cuando los teólogos discutían acerca de Dios y de la existencia de Dios, en la literatura mística, Dios era comparado a menudo con un vino viejo y suave. El narrador explora el modo de ser, la cultura de estos personajes que tenían el gusto como órgano sensorial dominante, y se da cuenta de que pese a que tenían muchas cosas a favor, pese a que ellos tenían una cultura bastante evolucionada, un nivel civilizatorio bastante adelantado, estaban tan insatisfechos como los coterráneos del narrador. El hombre sensible tenía que estar siempre en guardia. La confianza mutua y la intimidad profunda eran precarias y raras. En este mundo apasionadamente social, la soledad atenazaba el espíritu. La gente buscaba continuamente una unión que nunca se realizaba. Todo el mundo sufría el terror de estar solo consigo mismo. Sin embargo, cuando se reunían, y a pesar de que se creía firmemente en una camaradería universal, estos curiosos seres estaban tan separados unos de otros como las estrellas. Como vemos, no es muy distinto en este aspecto lo que pasaba en la otra tierra de lo que ocurre en nuestro planeta. Y es aquí ya en este punto donde el narrador y Baltu, el filósofo de la otra tierra, empiezan a intimar, a comulgar, a conocerse mejor, cuando el narrador le propone a Baltu que visiten su lugar de origen, que visiten la Tierra. Y en este punto hay algunos comentarios sumamente sugestivos cuando el narrador dice que al analizar la astronomía de la otra Tierra, se daba cuenta que, a diferencia de los astrónomos terrícolas que miraban, observaban y medían un universo lleno de estrellas, un universo ya maduro, los astrónomos de la otra Tierra creían y habían observado una galaxia con mucha materia gaseosa aún no condensada en estrellas.
Todo apuntaba, escribe Stapledon, al hecho de que yo había remontado de algún modo el río del tiempo y había llegado al remoto pasado cuando casi todas las estrellas eran aún jóvenes. Es decir, no había una tierra a la que volver porque la tierra todavía no se había forjado. La tierra, el planeta natal del narrador, todavía no había sido arrancado de la matriz del Sol. Esto fue una conmoción muy grande para el narrador, el hecho de que no podía volver a su planeta natal. Pero Valtu lo convence de que, bueno, si no pueden viajar a la Tierra, entonces pueden viajar por el resto del cosmos. Y comienza entonces una especie de periplo alucinante donde estas dos criaturas, despojadas de sus cuerpos, empiezan a viajar por todo el universo en busca de nuevas experiencias cósmicas. Cuenta Stapledon: era una experiencia muy rara encontrarse en las profundidades del espacio, rodeado solo por la oscuridad y las estrellas, y sin embargo en estrecho contacto personal con un compañero invisible. Mientras las deslumbrantes lámparas del cielo pasaban a nuestro lado, podíamos hablarnos de nuestras experiencias, o discutir nuestros planes, o compartir los recuerdos de nuestros planetas. A veces usábamos mi lenguaje, a veces el suyo. A veces no necesitábamos palabras y nos bastaba compartir esas imágenes que fluían en nuestras dos mentes. Como dice el narrador, habían logrado crear una tercera mente. Y esta tercera mente era la que los ayudaba a recorrer los espacios estelares de una mejor manera, buscando aquellos mundos que pudieran contener aspectos de interés para su investigación. En este viaje descubren ellos dos métodos para proyectarse en el espacio. Primero, el método de atracción psíquica, que era un método muy sencillo porque simplemente consistía en la proyección telepática y directa de la mente a un mundo extraño. Un mundo remoto quizá en el tiempo y en el espacio, porque ellos viajaban en el espacio-tiempo, no solo en el espacio, pero este mundo estaba a tono con la mente del explorador en el momento de la operación. Es decir, el estado espiritual, el estado mental del viajero determinaba el tipo de mundo al que iban a llegar. Pero cuando encontraban nuevos colaboradores y estos colaboradores se unían en la expedición, entonces cambiaban de método y el método de viaje se hacía más complejo. El narrador llama a este método el método de bola de nieve. Es decir, muchos exploradores que juntan sus energías mentales para llegar a un mundo mucho más interesante, mucho más pleno de detalles y complejidades a descubrir. Es verdaderamente alucinante lo que empieza a ocurrir a partir de este momento, porque Stapledon describe con una fineza y un poderío imaginativo increíble el poder de su imaginación, la cantidad de mundos, la variedad de mundos que ellos visitan. Uno de los mundos que me llamó más la atención fue una variedad de lo que Stapledon llama mundos crisálida, y en estos mundos crisálida el sistema de reproducción y la descripción que hace el narrador de este sistema de reproducción tan especial de estos mundos crisálida es de un vuelo poético impresionante. Yo quiero compartir este fragmento con ustedes. La clave para la comprensión de esta raza es, me parece, su raro método de reproducción, esencialmente comunal. Todo individuo era capaz de producir un nuevo individuo, pero solo en ciertas estaciones y solo mediante el estímulo de una especie de polen que emanaba de toda la tribu y flotaba en el aire. Los granos de este polen ultramicroscópico no eran células germinativas, sino genes, los factores elementales de la herencia. El polen comunal perfumaba en todas las épocas los lugares donde habitaba la tribu, pero cuando el grupo sentía alguna violenta emoción,
la nube de polen se hacía tan densa que llegaba a ser visible como una niebla. La concepción era probable solo en esas raras ocasiones. Exhalado por los pulmones de todos los individuos, el polen era inhalado por aquellos que estaban maduros para la fertilización. Se lo percibía como un perfume rico y sutil al que cada individuo había contribuido con su olor peculiar. Por medio de un curioso mecanismo psíquico y fisiológico, el individuo en celo buscaba la estimulación del perfume de toda la tribu, o de la gran mayoría de sus miembros, y en verdad, si las nubes de polvo eran insuficientemente complejas, la concepción no se producía. También hay descripciones de barcos vivientes, culturas, planetas donde era todo agua y las criaturas eran como barcos vivientes. El narrador le llama nautiloides. Otras culturas que ofrecían simbiosis o mostraban simbiosis entre peces y aracnoides, hombres plantas. La descripción de la civilización de los hombres plantas es extraordinaria, porque ellos tenían dos tipos de vida, la vida diurna y la vida nocturna. La vida diurna era una vida de sueño, donde ellos se conectaban con la mente colectiva, una especie de vida contemplativa, vegetativa, y la vida nocturna era la vida activa, donde cada uno se concentraba en su rol social, en la productividad, y no se preocupaban del resto, de su conexión con los demás. En algún momento se produce una gran crisis en este mundo de los hombres planta, pues quieren, para ser más productivos, intentan extirpar la mente contemplativa, es decir, la vida de sueño, la vida diurna, y con consecuencias bastante desastrosas. Como una nube de langostas descendíamos en el mundo que acabábamos de descubrir y cada uno elegía un huésped apropiado. Luego de un período de observación largo o corto, nos alejábamos para regresar otra vez, quizá al mismo mundo en otra de sus edades, o para esparcirnos entre muchos mundos muy apartados en el tiempo y en el espacio. Eso lo cuenta el narrador, y en algún momento ya comienza a aparecer la pregunta por el hacedor de estrellas. ¿Quién es el hacedor de estrellas? Ya se había llegado a la conclusión, tanto por parte del narrador como por parte de Balto, su amigo filósofo, de que la esencia de la vida es alcanzar el elemento o el componente crístico, es decir, llegar a un punto en el cual se alcance la perfección total, es decir, la realización del ser mismo, se llegue a comprender y a concretar y a cristalizar la misión para la que cada individuo se siente llamado. Es el elemento o el factor crístico de la existencia, ¿no? Y hay un fragmento muy hermoso, porque cuando ellos están hablando de esta meta, que es llegar a convertirse en un Cristo, es decir, en un ser humano completo, autorrealizado, se dan cuenta que cada una de estas especies, de cada una de estas civilizaciones extrañas con las cuales habían contactado y entre las cuales habían vivido, tenía su propia manera de tomar contacto con este elemento crístico. Estaba el Cristo humano propiamente tal, el que nosotros conocemos, pero también estaban los Cristos equinodermos y nautiloides, el Cristo dual de los simbióticos, el Cristo enjambre de los insectoideos. Pero también se nos revelaba como creatividad irracional, es decir, este hacedor de estrellas podía estar encarnado en uno de estos Cristos, en lo que significa la meta del desarrollo final del individuo en cualquiera de estas civilizaciones, pero también se les presentaba como la esencia irracional de la creatividad, a la vez ciega y sutil, tierna y cruel, con el solo cuidado de producir una infinita variedad de seres, concibiendo aquí y allí, entre mil inanidades, una frágil maravilla. Continúan viajando
A lo largo de muchas vertiginosas páginas, Stapledon nos va narrando, nos va entregando una, finalmente, profunda reflexión sobre la propia naturaleza del ser humano. Y vamos leyendo la novela y nos damos cuenta de lo limitada que ha sido la visión humana al vernos simplemente bajo el prisma de lo humano, sin esta capacidad que Stapledon muestra de manera abundante y brillante en su novela, de reflejarse en el espejo de muchas formas de vida diferentes. En algún punto descubren civilizaciones tan avanzadas que son capaces de detectar en otro punto del espacio-tiempo lugares, sistemas, nichos de experiencia tremendamente potentes y beneficiosos para su propia evolución, y con la tecnología que habían alcanzado logran catapultar su propio planeta fuera del sistema solar, hacerlo viajar por el océano del espacio para instalarlo en uno de estos sistemas propicios. Entonces los logran convertir finalmente los planetas en naves espaciales. Sistemas vecinos proyectaban pequeños mundos viajeros, o mundos mayores, o trenes de mundos a través del océano del espacio, para que entrasen en órbita alrededor de otros soles e intervinieran íntimamente en la vida privada de otros mundos mediante una relación simbiótica, o mejor, simpsíquica. Ocasionalmente todo un sistema emigraba a otro sistema y colocaba sus anillos de mundos entre los anillos del otro sistema. Surge en este punto de la descripción, la pregunta también por el gran propósito, si las galaxias y los planetas son seres vivos, al igual que lo son las criaturas que habitan esos planetas. Entonces, ¿cuál es la finalidad última del hacedor de estrellas? ¿Cuál es la finalidad última de la evolución galáctica? Bueno, es la unión telepática de todas las galaxias. Pero también se daban cuenta que incluso a ese nivel de unión galáctica, o aún con esa aspiración en mente, también las galaxias y los planetas encontraban en algún punto de su viaje, de su desarrollo mental, encontraban o se hacían eco o captaban la presencia en su interior de un sentimiento muy perturbador, el sentimiento de la pequeñez e impotencia de los seres finitos, cualquiera que fuese su nivel, no importa que fuesen seres humanos, no importa que fueran galaxias, sentían que como individuos eran absolutamente ínfimos, infinitesimales, y eso los desgarraba y los sumía en una sutil desesperación. Hasta que en cierto mundo, cuenta el narrador, se encontraron con una criatura que podríamos llamar un poeta. Le hablamos de nuestra concepción de la meta cósmica, es decir, la unión telepática de todas las galaxias, y él nos dijo: cuando el cosmos despierte, si despierta, descubrirá que no es la criatura amada de su creador, sino una mera burbuja que flota a la deriva en el ilimitado e insondable océano del ser. Llegando al final ya de nuestro programa, porque hay muchos detalles en esta novela y no quiero simplemente que este episodio de Lecturas Vagabundas sirva como un estímulo, como una especie de invitación para leer este maravilloso libro de Olaf Stapledon. Quiero leer finalmente un fragmento que habla justamente de este nivel de autoconciencia que iba explorando esta nube de viajeros cósmicos, de viajeros telepáticos, esta manera de conectarse con otros mundos y que finalmente se traduce en un sentimiento de pequeñez abismal. Cuando al fin nuestra galaxia fue capaz de explorar telepáticamente todas las galaxias, descubrió entonces que la vida en el cosmos era bastante precaria.
Muy pocas de las galaxias estaban aún en su juventud. La mayoría había pasado ya a la edad madura. En la totalidad del cosmos, las estrellas muertas y sin luz superaban en número a las estrellas vivas y luminosas. Con grave alegría nosotros, los exploradores cósmicos, que ya nos habíamos incorporado a la mente comunal de nuestra propia galaxia, nos encontramos en íntimo contacto con decenas de otras mentes galácticas. Nosotros, aunque mejor podría decir yo, experimentamos el lento movimiento de las galaxias como un hombre siente el movimiento de sus propios miembros. Desde mis múltiples puntos de vista, observé la tormenta de nieve de muchos millones de galaxias que fluían y giraban, apartándose cada vez más unas de otras, junto con la incesante expansión del espacio. Pero aunque la vastedad del espacio aumentaba constantemente en relación con el tamaño de las galaxias, estrellas y mundos, para mí, con todos los seres que me acompañaban, en un cuerpo disperso, el espacio no era más grande que una gran sala terrestre abovedada. Mi experiencia del tiempo cambió también, pues ahora, como en ocasiones anteriores, los eones eran tan breves como minutos. La vida entera del cosmos se me aparecía no como el paso pausado e inmensamente prolongado de una remota y oscura fuente a una eternidad aún más remota, sino como una breve carrera precipitada y desesperada contra la fugacidad del tiempo. ¿Qué pasa al final de la novela? El narrador vuelve a la Tierra, se queda entrampado en estos viajes cósmicos, se disuelve en la mente universal, se convierte él mismo en el hacedor de estrellas. Bueno, cualquiera de estos desenlaces podría acaecer. Yo les dejo la invitación para que lean este libro. Es como trato siempre en estos episodios de Lecturas Vagabundas, trato de comentar aquellos libros que a mi juicio resumen bibliotecas enteras, libros que vale la pena tener a nuestro lado siempre, para revisar, para aprender, para evolucionar junto con los mensajes que nos entregan. Les dejo un gran saludo y nos vemos en el episodio 18 de Lecturas Vagabundas.